Ahora sí, buenos días, eh, ¿cómo están? Bueno, quería aprovechar, yo voy a dejar acá el chat por cualquier consulta que pueda surgir de los compañeros que que no pueden activar el micrófono. Em, pero, a ver, quería que conversemos un poquito sobre las actividades para comenzar la clase de hoy. Y luego vamos a pasar al material que traje para trabajar, que corresponde a la unidad 2 de la materia. La idea es que hoy podamos avanzar con la unidad 2 con el segundo módulo, que hoy tengamos la clase sincrónica para que la próxima semana tengan la clase asincrónica. Mm, y bueno, sé que hubo como bastante confusión respecto a la primera actividad, a la de la semana anterior, a la wiki. Así que por ahí quería conversar un poquito de eso. Hoy ya, esta semana ya tienen otra actividad, o sea, la semana del martes pasado hasta este martes tenían una segunda actividad que consistía en ver un video. Era una actividad distinta, pero supe que la wiki generó como un poco de confusión. Yo estuve leyendo ayer, intenté el fin de semana y tampoco podía ver bien los comentarios y ayer las chicas me guiaron. Em, pero bueno, la wiki es una actividad que no habíamos implementado hasta el momento. Entonces creo que bueno, generó como algunas dudas. La idea era, mi idea original era que, no sé si han trabajado a través de Google Doc en Drive, donde tienen un documento colaborativo en el que distintas personas pueden ir trabajando sobre un mismo artículo, sobre un mismo texto, y lo pueden ir editando, agregando información, borrando. Bueno, la idea era un poquito eh, que el trabajo tuviese esas características. Es decir, que con una pregunta disparadora en común entre cinco o seis personas más o menos, cada una pudiera ir agregando información diferente, información adicional o distinta a la que hubiese agregado ya un compañero. Yo lo que hice fue leer el resultado final, como el párrafo que quedó definitivo, pero también leí los comentarios que fue haciendo cada uno por separado. Em, lo que me gustaría por ahí decirles es que en general, y esto para siempre, la idea es que ustedes puedan reformular siempre lo que escriben y que no necesariamente sea un copy-paste de la unidad uno en este caso, sino que escriban diferente. Es decir, lo que ustedes lean en la unidad uno más la información adicional que ven en el video, más otros insumos que pueden tener, como por ejemplo el de esta última semana con el videíto de YouTube, que puedan escribir ustedes algo, un texto de elaboración personal, elaboración propia. Yo vi que por ahí hubo muchos compañeros que sacaron información de la unidad uno, lo cual está bueno porque significa que estuvieron trabajando con el material de clase, que supieron identificar las partes que eran importantes para la actividad, y eso está bien, pero la idea es que ustedes puedan reformular el trabajo para poder llevar adelante un texto de elaboración propia. Eh, no sirve si copian y pegan, por más de que la respuesta esté bien o que la respuesta esté en eso que están copiando. Así que esto solamente lo digo como para que lo tengan en cuenta. Es muy importante que no sea un copy-paste del material de lectura y que además aprovechen estas actividades para poder practicar también la redacción de textos, porque a medida que vayan avanzando en la carrera van a tener que ir haciendo, en otras materias también, trabajos de corte personal y está bueno que vayan practicando ya desde ahora, desde esta primera materia que tiene la posibilidad por el tipo de tema que aborda y por la forma en la que se da la materia, les da la oportunidad de que puedan practicar la escritura, la elaboración de textos, entonces está bueno que lo aprovechen. Cuando lleguen al final de la carrera van a tener que haber incorporado este tipo de habilidades, entonces nada, es una oportunidad para que lo puedan aprovechar. Em, Le agradezco a las personas que dentro de cada grupo se tomaron el tiempo de reunir los distintos comentarios hechos por cada compañero y hacer un documento unificado.
Eso lo tengo en cuenta también porque es un trabajo extra que solamente dejar acá mis comentarios, que tomarse el tiempo de leer todos y pasarlos en limpio. Así que eso me parece que estuvo muy bien por parte de los compañeros que se pusieron al hombro esa tarea. Y bueno, quería preguntarles a ustedes si la encontraron muy difícil, si les resultó conflictiva, como para también yo poder saber si replicarla o no y con qué consideraciones la próxima vez. Si hay gente que pueda activar el micrófono. Buenos días, profe. Buenos días, ¿quién habla? Juliana. Juliana, sí. La actividad estuvo buena. Lo que sí no había quedado claro las pautas de trabajo. Entonces ahí fue donde entró la confusión. Con el Yo tema de los creo que grupos, capaz. sí. Con el tema Ujú. de los grupos, y porque cada uno hacía su aporte, hasta que después nos dijeron que era como un solo texto armado entre todos, y bueno, ahí fue que se hizo lo otro. Ok, Pero yo creo que si eso hubiera quedado claro desde el principio, no habríamos tenido esa confusión. bien. Pero está Y bueno yo, si vamos a seguir trabajando así, ya dejarlo pautado para los futuros trabajos. bien, bien. Y después, yo les había dejado como las pautas de trabajo en el aviso. No sé si se lo pudieron ver. Capaz que de todos modos no fue del todo claro tampoco mi aviso. Eso puede ser. Pero había, claro. Sí, se Em, interpretó de diferentes formas. bien, bien. Está bien. Bueno, eso lo tengo en cuenta entonces para la próxima por ahí ser mucho más clara todavía. Y, pero bueno, esa es la forma también de que puedan trabajar, digamos, entre menos personas, porque por ejemplo un foro, una actividad de foro está buena, son actividades que usamos mucho, pero bueno, es como que es una actividad de foro y donde las 50 personas del curso dejan comentarios con el mismo disparador o con el mismo interrogante, a partir del mismo interrogante. En este caso, yo lo que pretendía era que hubiesen por lo menos 5 interrogantes diferentes, 5 disparadores distintos, para que, bueno, quedara como un trabajo hecho en grupos más chiquitos. Esa era la idea original, en realidad, por la cual lo separé, intenté que esta wiki que hubiesen 5 wikis diferentes. Así que bueno, entonces me quedo con esto de que en realidad lo que por ahí estuvo más confuso fueron las pautas. Sí, Imagino que igual los demás. pasó también con otra materia, no fue la única. Otra profesora también nos había puesto la misma pauta, pero nosotros no lo pudimos llegar a entender bien. Pero sí, eso fue lo que pasó. Bueno, también por ahí está bueno como hablar sobre las actividades antes, tal vez, como así a través de la clase sincrónica, porque por ahí permite también como evacuar dudas o charlarlo y que sea más claro que a través de un aviso. Bueno, pero sí, en adelante yo tengo que definir una actividad en realidad y en el caso de que sea una actividad parecida a esta, que probablemente igual no lo sea, tengo que ver, siempre es esa la idea, de que puedan trabajar, es decir, que el ejercicio también consiste en que si ya hay 3 compañeros que dejaron respuestas antes que yo las lea, vea lo que están diciendo, porque también me sirve el ejercicio de la lectura y de incorporar el contenido que esas personas ya están dejando en la wiki. Y ver qué puedo agregar yo de diferente o novedoso. No repetir lo que mis compañeros ya pusieron, no repetir la misma información y pensar a partir de eso, bueno, qué puedo agregar yo que sea diferente, pero que también responda a la consigna. Em, Porque eso también forma parte del ejercicio del trabajo. Entonces, eso también está bueno. Por ahí en un foro, lo que a veces ocurre es que todos dejan su opinión y consiste justamente en eso la actividad, pero por ahí no se tiene tanto en cuenta los comentarios de los demás. Yo lo que quería a través de la wiki es que ustedes tuvieran que tener en cuenta qué están diciendo las 3 o 4 personas que ya escribieron antes que ustedes y en función de eso agregar algo diferente y luego finalmente hacer un único texto que quede todos los aportes que hizo cada compañero en un párrafo, no más que un párrafo. Porque además este párrafo a ustedes también les va a servir para estudiar para el parcial, para estudiar para el examen final, porque cada pregunta que yo hice a través de la wiki sintetiza un tema que vimos en la unidad. Entonces es un buen resumen incluso para que ustedes puedan tenerlo en el parcial o en el final como una ayuda, como una forma de repaso. Eh,
Pensemos que sobre todo en el examen final, la idea es que ustedes puedan trabajar sobre un tema. Entonces, este ejercicio sirve mucho a ese fin, de que ustedes puedan sintetizar y construir con sus propias palabras una idea en torno a un eje de trabajo. Así que bueno, ténganlo en cuenta nada más, porque en realidad todo lo que yo voy dejando es, de alguna manera busca que sea como información adicional y extra y una ayuda, sobre todo para el día que tengamos que tener el examen final, que es donde se suelen poner más nerviosos y suele generar como más ansiedad. A ver, voy a leer acá un comentario que dice, en mi caso se me hizo fácil la actividad, porque recordaba haberlo estudiado, lo difícil fue entender el wiki. Como grupo se trabajó bien, bien. Claro, y ustedes también, lo que acá dice la compañera, se creó un grupo de WhatsApp para comunicarnos y completar el trabajo. Claro, también está bueno que puedan recurrir al grupo de WhatsApp y trabajar en línea entre ustedes. Yo fui recibiendo algunas preguntas por mensaje privado, luego vi algunas que tenían el mail, pero por lo general por mensajería privada de la plataforma respondo mucho más rápido. Eso también, de hecho, incluso me meto el sábado, el domingo, entonces, si quieren consultar alguna duda que por ahí requiere una respuesta más rápido, sirve que me escriban más por a través de la mensajería de la plataforma. Después vi que habían algunos comentarios en el foro, como a través de consulta, ya era tarde, pero el foro es como que a veces no lo veo, no me aparece de entrada. En cambio, el mensajito sí, porque te aparece como un aviso. Em, Así que bueno, eso con respecto a esa actividad, imagino que ya con la de esta semana no tuvieron tanto problema con la del video. Era mucho más sencilla, por lo menos lo que respecta a la pauta de trabajo. Y bueno, finalizamos la unidad uno. Ahora vamos a adentrarnos en la segunda unidad de estudio. La idea es que, bueno, que hoy tengamos la clase sincrónica para ver como algunos primeros, para tener un primer acercamiento a la unidad 2, a cuando tengan la lectura. Y luego, la semana que viene, van a tener la actividad asincrónica, que es un video de YouTube que sirve mucho para aclarar también como dudas o para reforzar temas que por ahí en la unidad de lectura pasan muy rápido. Tómense el tiempo de verlo, es obligatorio, ayuda mucho. Y yo para este segundo video les fui haciendo algunas agregaciones, les fui a medida que los entrevistados hablaban y demás, fui agregando páginas web sobre los temas que se están hablando en el video como links donde ustedes pueden hacer clic. Y toda esta información también ayuda eh, como material extra de lectura y bueno, de formación en definitiva. Bien, si les parece, voy a pasar entonces a la unidad 2. Yo les preparé un pequeño PowerPoint para que ustedes puedan tener como referencia a la hora de leer el material. No sé cómo anduvieron con la unidad uno. La unidad 2 tiene más o menos las mismas características, misma extensión de hojas, eh, mismo estilo. Entonces, bueno, espero que en ese sentido el material de lectura no se les haga complicado. Y bueno, si les parece, voy a compartir el PowerPoint y vamos a comenzar con la unidad 2. Pero si alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de conversar, me puede consultar. Denme un segundito. A ver, no sé si ahí pueden. ¿Ven la pantalla? A ver, denme un segundito. Estoy como. Bien. A ver ahí. ¿Pueden ver la pantalla? ¿El PowerPoint? Sí, se puede ver bien.
Bien, bárbaro. Gracias, Juliana. Em, bien, bueno, vamos a empezar entonces con la segunda unidad de la materia. Nosotros vimos en la primera unidad, nos quedamos, vimos muchos temas, pero en lo que yo intenté hacer énfasis fue en esta síntesis o en esta idea de que teníamos tres momentos principales o tres hitos más relevantes. ¿Sí? El primero de ello hacía referencia a la ley que tenemos acá en pantalla, la 1532 del año 1884. Este podría ser un eje de trabajo, a través de la cual se crearon y se organizaron administrativamente nueve territorios nacionales entre los que se encontraba en Neuquén. ¿Sí? Neuquén hasta en ese momento territorio nacional. Este sería un eje o un hito histórico que nosotros tomamos en la unidad uno y que tomamos en la materia como referencia. El segundo momento está vinculado a la sanción de la Ley 14.408 en el año 1955, con la que se define el proceso de transición de estos territorios nacionales a provincias, entre los cuales también se incluye Neuquén. Recordemos que lo importante de esta ley es que, y de la provincialización en general, es que este fue un paso fundamental, no solo a nivel provincial, sino también y por sobre todo en términos territoriales y políticos para el país, ya que le otorgaba a estas provincias mayor autonomía y participación en el sistema federal. La ley definía de esta manera la delimitación territorial de estas provincias, pero también reguló la transferencia de bienes y de recursos de nación hacia estos nuevos gobiernos provinciales que se estaban creando. Recordemos que antes de la ley 14.408, los territorios nacionales eran administrados por el gobierno federal, esto es muy importante para tener en cuenta, mientras que las provincias que ya existían en ese momento tenían un grado mucho mayor de autonomía. En este sentido, la provincialización representó un avance en el proceso de descentralización y sobre todo de igualdad de condiciones en términos de derechos políticos para para las distintas provincias del país. El tercer momento, el tercer hito o eje que vamos a tener en la materia, va a ser el de la sanción de la Constitución Provincial en el año 1957, perdón, a través de la Honorable Convención Constituyente. El año 57 va a ser nuestro tercer eh, hito o momento histórico significativo. Em, bueno, a ver, lo importante es para que ustedes tengan presente o para que ustedes sí, tengan presente cuando lean el material y como síntesis de lo relevante respecto a la Carta Magna o a la Constitución Provincial, es qué se buscaba con esta Constitución Provincial, cuál era el modelo de provincia que se pretendía, cuáles eran las bases que se estaban forjando en ese momento. Eso es con lo que ustedes tienen que quedarse, ¿sí? Eh, lo que se hizo a través de esta primer Carta Magna fue aspirar a un modelo de provincia que se buscaba consolidar. En este documento, los convencionales constituyentes proyectan un Estado fuertemente interventor y planificador también, que tenía como objetivo principal poder revertir las desigualdades regionales que existían en la provincia mediante un proceso, una planificación del desarrollo neuquino. De esta manera se buscaba construir un Estado que pudiera asumir, por un lado, la defensa de las riquezas esenciales que tenía la provincia, pero que impulsara en sintonía o al mismo tiempo el desarrollo y que interviniera en la creación de infraestructura en áreas claves como lo son salud, vivienda y educación.
estos tres ejes, vivienda, salud y educación, son tres ejes que ustedes también tienen que tener como en mente a la hora de abordar la materia, porque son como los ejes principales durante estos años de trabajo y de creación de políticas públicas. Y si bien la Constitución presentaba una fuerte orientación federalista, eh, y de alguna manera, no sé si se criticaba el rechazo al centralismo, pero se buscaba una mayor autonomía provincial, me parece que es importante que ustedes se queden con la idea de que tenía un corte muy estatista, ¿sí? Tenía un corte fuertemente estatista la Constitución provincial. Y esto queda plasmado en distintos artículos de la Constitución. Acá tienen otra diapositiva donde yo intenté sintetizar algunas diferencias entre los territorios nacionales y Neuquén ya como provincia, con lo que ustedes por ahí se tienen que quedar más presente. A mí me gustaría leer uno o dos artículos de la Constitución provincial que dan cuenta de esto que yo acabo de decir respecto a la mirada fuertemente estatista que tenía la Constitución provincial de aquel año. El artículo 228, por ejemplo, denme un segundo que voy a buscar mis anotaciones para leer. El artículo 228 dice lo siguiente: el espacio aéreo, los yacimientos mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio de la provincia de Neuquén pertenece a su jurisdicción y dominio. Las fuentes energéticas son de propiedad provincial exclusiva y no podrán ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no sean organismos fiscales competentes, nacionales, provinciales, municipales y o consorcios de tipo cooperativo regidos por el Estado. A esto me refiero yo cuando hablo del corte estatista, del carácter estatista que tenía la Constitución. Dice que los organismos solamente pueden ser nacionales, provinciales o municipales, ¿sí? Em, Luego tenemos el artículo 229 que ustedes también pueden buscar, que yo creo que no lo dejé plasmado en el material de lectura. Y hay otro artículo que también es muy importante, que son el artículo 230 y el artículo 231. Estos artículos ustedes pueden buscarlos y leerlos como material adicional. Yo voy a leer a continuación el 230. La cesión de los yacimientos por la provincia al ente autárquico mencionado en los artículos 228 y 229 no será a título gratuito, asegurando a la provincia una participación equitativa en su producción y en su gobierno, mediante convenio que será aprobado por los 2/3 de votos del total de los miembros de la legislatura. Bien, luego también tenemos el artículo 232. Estos son algunos artículos que ustedes me gustaría que busquen y que lean. Los voy a repetir: 228, 229, 230, 231 y 232. Podemos ver en estos distintos artículos que se le otorga una importancia muy grande, sobre todo a los hidrocarburos como pilar de la economía provincial, y que la Constitución no solo define en este sentido un perfil energético exportador, sino que también establece una necesidad de planificar e intervenir de manera estatal para poder articular este modelo energético y demás con el desarrollo también nacional. Se establece, para sintetizar o resumir, un dominio exclusivo de los yacimientos minerales y de las fuentes de energía hidráulica y también de los recursos forestales para poder garantizar una mayor autonomía provincial. Bien, otro de los ejes que ustedes van a encontrar en la lectura o de los grandes temas que trabajamos y que también sobre este tema en realidad ahondo bastante en el video de la próxima semana. En la clase asincrónica hay una entrevista que habla sobre el surgimiento del movimiento popular neuquino, cómo surge, en qué años, por qué, cuál es el contexto.
Ese también es un eje de trabajo significativo que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de por ahí elegir temas de trabajo y demás. Porque a través de la contextualización del surgimiento del movimiento popular neuquino, podemos abordar distintos aspectos, tanto de la política provincial, pero también de la política nacional. ¿Qué estaba ocurriendo en el país en ese momento? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que da lugar a la posibilidad de la creación de este partido político, que fue tan importante, que sigue siendo muy importante, por supuesto, y que tuvo tanto que ver con la historia provincial. Este partido surge en el año 61 y la característica principal es que su creación se da durante los años de proscripción del peronismo. Y esto es clave, porque, bueno, tengamos en cuenta que el peronismo había sido proscripto en el año 1955 durante el gobierno militar de aquel momento, autodenominado Revolución Libertadora. La mayoría de los dirigentes del peronismo se habían exiliado porque eran perseguidos políticamente. De hecho, Perón se encontraba en España también. Y es en este contexto en el que el MPN se crea y se compromete a colaborar en realidad con las tareas orientadas al regreso de Perón y a mantener vivos los ideales peronistas a nivel local. Se constituye en este sentido como un partido de corte neoperonista, que fue similar a muchos otros partidos neoperonistas que surgieron en aquel momento en otras provincias. Sin embargo, una de las características, a ver, déjenme un segundito, paso de esta. Sí. Sin embargo, una de las características principales que va a tener el movimiento popular neuquino em, es que se diferencia de los otros partidos de corte neoperonista porque cuando la proscripción del peronismo finaliza, decide no reintegrarse a las filas del Partido Justicialista. Y esto es probablemente lo que lo diferencia en mayor medida con respecto a otros partidos que surgen en la época, durante la proscripción. El partido, el MPN, se va a caracterizar por haber también enarbolado las tres banderas doctrinarias históricas del justicialismo, que son independencia económica, soberanía política y justicia social, y va a mantener su autonomía durante todos estos años. Y cuando yo les digo que deciden no reintegrarse a las filas del peronismo cuando ya el partido no estaba más proscripto, no solamente se mantiene como un partido político, digamos, diferente o por separado, sino que además compite en elecciones con el candidato del peronismo y triunfa. Em, y acá lo que nosotros nos preguntamos es, ¿en qué consistió el éxito de este partido, no? Porque digo, cuando todos los demás partidos neoperonistas volvieron a las filas del Partido Justicialista, eh, y este partido en particular no lo hace, bueno, habla de un éxito muy significativo en aquel momento, que todavía, con el cual se mantiene todavía vivo hoy. Y entonces la idea es que ustedes puedan como ahondar respecto a cuáles fueron las características o los motivos de este éxito del MPN. ¿Por qué logró el MPN responder a las particularidades de la sociedad neuquina? ¿Cuáles eran las particularidades de esa sociedad neuquina? Este partido yo creo que tuvo como gran éxito el haber podido justamente identificar cuáles eran las particularidades de Neuquén en aquel momento y haber podido responder a estos intereses que estaban más centrados en lo particular o en lo local que en lo nacional. En este sentido, el MPN va a incorporar, a diferencia del PJ, una cuarta bandera que es justamente la del federalismo, que se convierte de alguna manera en su sello distintivo y permite captar y también mantener el apoyo del electorado neuquino. Bien, em, otro de los ejes centrales del material de lectura que ustedes tienen ya a disposición es el primer gobierno provincial elegido por voto popular luego
de la sanción de la Constitución en el año 57. Em, Este gobierno provincial se encontraba encabezado por integrantes de la Unión Cívica Radical e Intransigente. Recordemos que en este momento todavía estaba proscripto el peronismo. Y estaba encabezado entonces por Edelman como gobernador y Alfredo Asmar como vicegobernador. El triunfo de este partido justamente se da en gran medida debido a la proscripción del peronismo, ya que en aquel momento lo que se hace entre Arturo Frondizi, que era el líder nacional de la UCRI, es un pacto entre este líder y Juan Domingo Perón, que se encontraba en el exilio, para obtener el apoyo de las bases peronistas en Neuquén a cambio de un eventual levantamiento de la proscripción. Esto se hizo a nivel nacional, ¿sí? En todo el territorio nacional. Y en el caso de Neuquén, el gobernador que se eligió, el candidato que se eligió, fue Edelman. Esta fórmula gana con un 40% de los votos, hubo un 27% de votos en blanco y se extendió, como ustedes podrán ver acá en esta diapositiva, desde el 58 hasta el 62. Va a ser durante estos primeros años que comiencen a sentarse las bases ideológicas y materiales del Estado provincial. Va a ser durante este periodo que se pongan en marcha los mecanismos burocráticos, los mecanismos jurídicos, institucionales y también económicos que permiten estructurar en aquel momento la economía, la sociedad y la política neuquina, y que van a ser de alguna manera las bases de lo que hoy conocemos como Neuquén. Sobre este tema van a ver bastante en el video de la semana que viene. Bien, el segundo gobierno provincial se va a llevar adelante desde el año 62 hasta el año 66. Em, es acá cuando se logran, bueno, se logra profundizar un proceso de industrialización a través de sustitución de importaciones, impulsando las industrias de base, como lo era, bueno, también la infraestructura de transporte, la infraestructura de comunicaciones, y se busca esto que yo les decía en un primer momento, esta integración regional a través del aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? Neuquén se incorpora al modelo nacional de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones, a través de la exportación, de la explotación, perdón, de los recursos petroleros e hidroeléctricos. Recordemos que Neuquén, de todos modos, y el país va a comenzar a tener un perfil claramente exportador en materia de recursos energéticos. Dentro de los principales hitos se puede destacar la construcción del complejo hidroeléctrico Chocón sobre los ríos Neuquén y Limay como una de las obras más emblemáticas de aquellos años. De todos modos, si bien el Chocón fue el proyecto más ambicioso, también podemos hablar de otros proyectos, como lo fue, por ejemplo, la fábrica de cemento en Zapala, que abasteció de materiales a la construcción de la represa justamente, y también tuvo una importancia muy grande, no solo en la provincia, sino sobre todo para la localidad. Durante todos estos años, el Estado provincial va a tener un rol muy activo, tanto en la inversión como en el fomento de aquellas áreas en las que el sector privado no quería o no deseaba invertir por no ser rentable. De esta manera, em, se lleva adelante una tarea muy importante en materia de obras públicas durante todos estos años y de infraestructura de servicios básicos, actuando el Estado como empresario para poder impulsar actividades que no habían sido priorizadas por el sector privado. Otros ejemplos de lo que estoy diciendo es, por ejemplo, la creación de Corfone y la creación de Cormine como empresas eh, públicas estatales. Yo les decía hace un momento que
hubo tres temas muy importantes, o tres, sí, tres temas muy importantes para el gobierno provincial que se estaba construyendo de algún modo, que fueron salud, educación y vivienda. Hay muchas políticas que dan cuenta de la importancia que tuvo durante estos años estos tres ejes, así que todo lo que ustedes quieran buscar o ahondar sobre la materia es bienvenido, porque es sumamente interesante todo lo que se hizo durante todos estos años. Em, Decíamos que no solamente, bueno, el gobierno llevado adelante importantes avances en materias de obras públicas y de servicios públicos, se vieron beneficiadas las grandes ciudades, pero también se destinaron recursos muy significativos al interior de la provincia. Es durante estos años que se van a construir muchos caminos, se construyen puentes, se construyen balsas, justamente para reducir el aislamiento que caracterizaba al interior de la provincia y a las localidades que se encontraban más alejadas, sobre todo de Neuquén. Se va a priorizar la mejora en la calidad de vida de toda la población mediante también la provisión de agua potable, de, a través de la electrificación de las ciudades. Se van a construir numerosas escuelas, viviendas, puestos sanitarios. Va a ser durante todos estos años que se lleven adelante las obras y las políticas públicas más importantes del país, de la provincia, en sintonía con lo que está ocurriendo siempre en el país. Es importante que tengamos en cuenta siempre cuál era el contexto nacional para entender lo que estaba ocurriendo en la provincia. Y yo algunas preguntas que les dejo acá a modo de cierre para que ustedes puedan reflexionar y que para que ustedes utilicen como disparadoras a la hora de leer el material son las siguientes. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales el Estado Nacional postergaba la provincialización de Neuquén? Esto con respecto a la primera parte de la materia y a la primera parte de la unidad 2. ¿Qué relación existe entre las características de la etapa territoriana con el tipo de constitución de Carta Magna que se elabora posteriormente? ¿Qué políticas públicas se priorizan en los primeros gobiernos provinciales? Sobre todo en estos primeros dos gobiernos provinciales. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Estos son algunos de los temas que ustedes tendrían que tener en cuenta a la hora de... Veo comentarios que no. Em, a la hora de leer el material, sobre todo, la idea es que lo hagan a partir de estos disparadores que yo les voy sintetizando en el PowerPoint, porque son como los ejes a partir de los cuales ustedes tienen que reflexionar cuando avancen con el material de lectura. Van a encontrar en la clase de la semana que viene material adicional a este que yo acabo de mostrarles, con el objetivo de que puedan como ahondar más en algunos temas que por ahí pasan muy rápido. Sobre todo en estos dos, los temas principales de la unidad 2 están mayormente vinculados a los dos primeros gobiernos provinciales. Durante la unidad 1 vimos este paso de territorio nacional a provincia, cuáles eran las características que teníamos en tanto territorio provincial, cómo se ve plasmado todo eso en el modelo de provincia y sobre todo también para poder unir contenidos, porque la Carta Magna tiene mucho que ver con las características que tenía Neuquén en tanto territorio provincial. Ustedes piensen que fuimos provincia hace muy pocos años en realidad, ¿no? 1955, 1957 es historia muy reciente. Entonces, las características de Neuquén en tanto territorio provincial, territorio nacional, perdón, son muy importantes porque llegan hasta prácticamente ayer. Entonces, dan cuenta de las características que luego va a tener Neuquén en tanto provincia, que van a tener en la Carta Magna, e incluso también se vincula mucho con, con el surgimiento del partido del MPN, del Movimiento Popular Neuquino, porque como yo decía recién, el partido surge durante la proscripción del peronismo, adopta las tres banderas principales del Partido Justicialista, pero esta cuarta bandera que incorpora, que es la del federalismo, justamente está muy arraigada a la historia de Neuquén en tanto territorio nacional, con las particularidades que tenía la provincia en aquel momento, y que son de alguna manera las que les
dan el éxito al partido, al MPN, y razón por la cual no es necesario que luego vuelva a las filas del peronismo, porque logró asentarse y consolidarse como un partido de corte provincial, pero todo esto está vinculado a la historia de Neuquén en tanto territorio nacional. Entonces, es importante que ustedes hagan esta vinculación y esta interconexión entre los distintos temas que vamos viendo en la unidad uno, que luego aparecen en la unidad 2 y que continuarán también en la unidad 3. Estos son algunos de los ejes principales entonces, sobre los cuales ustedes tienen que frenar más o que hacer una pausa cuando vayan leyendo como ejes principales. Y bueno, este sería la síntesis o el resumen con lo que se van a encontrar ustedes cuando hagan la lectura. Así que espero que no les resulte dificultoso, que les resulte llevadero, que puedan familiarizarse bien con el material de lectura, que aprovechen también el video de la semana que viene, que es también de gran ayuda para poder fijar estos contenidos. Así que bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿Estamos bien? cuando hablas de las cuatro banderas, que la última es la del federalismo, ¿cuáles son las primeras tres? Esa es la parte que no entiendo. ¿O Las primeras tres, metafóricamente? ¿cómo? Claro que las primeras tres no sé cuáles son, no, no las llego a entender. No Ah, las ok, puedo ok. identificar. Bien, las tres primeras corresponden al Partido Justicialista. Yo cuando hablaba de las cuatro banderas estoy hablando por un lado de las tres banderas que son del Partido Justicialista, del peronismo, y la cuarta es la que incorpora el MPN. Pero las tres principales del peronismo son justicia social, independencia económica y soberanía. Denme un segundito, yo las acabo de mencionar. Justicia social, independencia económica y soberanía política, sí, está bien. Pero esas tres son del Partido Justicialista, son las tres banderas históricas del PJ. Acá a mí lo que me interesa Sí, es que sí, ahora ustedes sí puedan, entendí. claro, tener en cuenta que el MPN va a incorporar la del federalismo y que la incorporación de esta cuarta bandera está relacionado o vinculado justamente a la historia de Neuquén y a las particularidades de Neuquén y cómo el partido logra responder a los intereses particulares, provinciales, a diferencia del PJ, que por supuesto respondía a los intereses de corte nacional. Cómo ahí el MPN logra identificar las necesidades provinciales y las demandas provinciales y logra dar una respuesta a todo esto. Y bueno, es justamente esta cuarta bandera la que de algún modo eh, logra que se consolide como el partido provincialista de corte provincial que respondía a los intereses de los neuquinos, a diferencia del PJ que respondía a los intereses del país. Yo no sé si, no sé Celeste si estás hablando a la clase. No. Yo no puedo escucharla. No sé si los demás pueden, porque veo que estás hablando hace un ratito, Celeste. Ah, sí, ok. No, no, yo no la escucho. Profe, entonces en esta semana nos va a dejar material de estudio y videos nada más. Esta semana, sí, bueno, me quedo un segundito, con Celeste que no te pudimos escuchar. Si querés, Celeste, decirlo a través del chat en todo caso, porque te veía que estabas hablando hace ya un rato, pero no, hace unos minutitos, pero bueno, no lograba escucharte. Tampoco sabía si estabas hablándonos a nosotros o capaz que era otro. Sí, Juliana, esta semana la idea es que puedan avanzar con el material de lectura.
aprovechen esta semana para leer toda la unidad 2, porque es la semana en la que justamente no tienen actividades para entregar. Entonces aprovechenla para poder leer. La semana que viene, el martes que viene, martes, ¿qué martes es? Martes 5. El martes 5 van a tener el video, la clase sincrónica, es importante que lo vean, lo van a ver a través de la plataforma también. Y ya las siguientes sí vuelven a tener actividades. Entonces, todo lo que puedan aprovechar de esta semana, sobre todo para poder fijar la unidad uno también, todos los contenidos de la unidad uno y esta y la lectura de esta segunda unidad, aprovéchenlo para que luego las semanas siguientes puedan dedicarse solamente a las entregas de los trabajos que, bueno, requieren su tiempo. Entonces, todo tiempo que puedan aprovechar en estos días para leer el material, para ver los videos, para fijar los contenidos, les va a venir bien. Bueno, bueno, creo que con esto ya podemos cerrar. Celeste, cualquier inquietud que te haya quedado, mándamela por mensajito privado, en todo caso, no te hagas problema. Escribime a través de la plataforma. Y bueno, con esto cierro la clase. Los saludo, les deseo una muy buena semana a todos. Ah, acá leo lo que lo que estaba diciendo Celeste, tal vez. Y no estás muteada, Celeste, así que va a ser un problema con el micrófono en realidad. De que el MPN pudo entender las primarias necesidades de la población, como la baja natalidad urgente, asistencia de salud y obras como el puente Hechos Malal. Claro, exacto. Sí, sobre todo había índices muy altos también de mortalidad infantil en aquellos años. Ustedes todo esto van a poder verlo mejor en el material de lectura y también en el video. Pero de alguna manera el partido, el MPN, logra responder a estas necesidades. Y es importante que ustedes ahí hagan la diferencia con el PJ, sobre todo para ver cuáles eran las características de la provincia, que es lo que en realidad buscamos a través de la materia. Bueno, les mando un saludo muy grande. Cualquier consulta que tengan, escríbanme. Y sí, feliz día para todos este viernes. Feliz día del trabajador, de la trabajadora. Así que espero que tengan un muy buen viernes. Un saludo muy grande para todos. Cualquier consulta estamos hablando. Chau, chau.